Buenos días, sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, pastor. Ok, es que conectamos el micrófono acá inalámbrico para tener mejor audio. Pues muy buenos días, hermanos. Un saludo cordial hasta este hermoso país que no tengo la dicha de conocer en persona, pero he escuchado mucho, he sabido de él, conocido a algunos hermanos de allá, de esta hermosa tierra, Colombia. Que Dios les bendiga y a todos los que se conectan de diferentes partes que nos están escuchando. Que Dios les bendiga también. Esto es un tanto parecido, aunque a través de las redes sociales, como cuando uno está en la radio. Hemos tenido el privilegio también, gracias a Dios, de trabajar en radiofusoras y a través de ese medio el Señor también ha eh, avanzado mucho la obra en las diferentes partes. Aquí recientemente estamos o terminamos ahora esta semana, lo que fue prácticamente casi 20, casi 20 días de lo que fue impactar un campo nuevo con la obra médico misionera y pues gracias a Dios hubo muchas bendiciones, muchas personas interesadas para seguir trabajando y que en este lugar también se pueda levantar una iglesia adventista. Esta mañana yo quisiera compartir con ustedes un poquito acerca de la generación final, porque a nosotros nos ha tocado vivir en la recta final. Eh, Tanto la palabra de Dios como la mensajera del Señor nos enseña que aunque no sabemos nosotros, no podemos saberlo porque después de 1844 no habría periodos fijos de tiempo que uno pudiese decir Cristo viene en tal año, como hoy en día ha pasado desgraciadamente, ¿verdad? Que algunas personas pues han fijado ciertas fechas. Mas, sin embargo, por los acontecimientos que estamos viviendo, proféticamente hablando, en el mundo entero, podemos, sin lugar a duda, nosotros declarar que la venida de Cristo es inminente y que nosotros, los que esta mañana estamos aquí, eh, y gran parte de los que nos ha tocado vivir, pues estaremos eh, vivos cuando Cristo venga, si esa es su voluntad. Sin lugar a duda, tendremos que estar en el grupo o de los sellados o de los que tengan la marca de la bestia. Y obviamente ninguno de nosotros, ¿verdad? Ninguno de nosotros quiere tener la marca de la bestia. Por eso estamos acá. Por eso estamos tratando, estamos buscando, procurando consagrar nuestra vida cada día más para gloria de Dios. Yo quisiera esta mañana comenzar estudiando Apocalipsis capítulo 7 y hablar un poquito con ustedes acerca de la generación final, el carácter de los 144,000, las características que tendrá esta generación final. Y la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, a partir del versículo 12, nos dice lo siguiente. Miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto. El sol se puso negro como un saco de cilicio y la luna se volvió como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Y los reyes de la tierra y los magistrados, los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? En este contexto comienza Apocalipsis capítulo 7 diciendo, después de estas cosas, hemos coincidido durante muchos años como estudiosos de la Biblia
que el vidente de Patmos se refiere aquí precisamente a lo que marcamos nosotros como el inicio del tiempo del fin. Aquel terremoto que ocurrió el 1 de noviembre de 1755, el terremoto de Lisboa. También habla aquí acerca del oscurecimiento del sol ocurrido el 19 de mayo de 1780 y la caída de las estrellas del 13 de noviembre de 1833. Estos eventos marcan el comienzo del tiempo del fin. Y si nosotros analizáramos a dónde estamos en este momento, pues estamos ya no en el tiempo del fin, sino en el fin del tiempo del fin. En ese contexto del sexto sello, que parte de ese sexto sello se ha cumplido ya escatológicamente, en ese contexto el apóstol Juan dice, después de estas cosas, en medio de lo que está sucediendo en el contexto del sexto sello, tiene que ocurrir algo. ¿Por qué? Porque no puede abrirse el séptimo sello sin que antes el pueblo de Dios sea sellado. Entonces dice, después de estas cosas, de que ve lo que sucede en el sexto sello, el terremoto de Lisboa, el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, y es precisamente en ese año, un poquito antes, 1831, hacia 1833, que Guillermo Miller comienza a predicar ese maravilloso mensaje que nos identifica como movimiento. Daniel capítulo 8, versículo 13, 14, la purificación del santuario. Después de estas cosas, él ve 4 ángeles sobre los 4 puntos de la tierra. Es decir, él ve la totalidad de ángeles. El número 4 en profecía es número de totalidad, así como el número 3 es número de énfasis, así como el 6 es el número de la imperfección, el 7 de la perfección, el número 4 es el número de la totalidad. Eh, Él ve 4 ángeles que detienen los 4 vientos de la tierra. Ajá. El norte, el sur, el este, el oeste, la totalidad de los ángeles de Dios que hoy en día están trabajando. Mientras hay gracia, mientras hay misericordia, Dios no retira su Santo Espíritu porque hay una obra que hacer, que detienen los 4 vientos de la tierra para que no sople viento sobre la tierra, ni sobre ningún árbol, dice la profecía, ni sobre el mar. Y dice el versículo 2 de Apocalipsis 7, y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios vivo. La mensajera del Señor declara que este ángel, que menciona aquí como un ángel, que la palabra ángel, por cierto, significa, sabemos, mensajero, ese ángel no es nada menos y nada más que aquel mismo otro ángel que menciona allá en Apocalipsis 10, que puso un pie sobre la tierra y otro pie sobre el mar, jurando por el Dios creador del cielo, de la tierra y del mar, que el tiempo no sería más. No es más que nuestro Señor Jesucristo. En Ezequiel, en el capítulo 9, hablando del sellamiento, lo menciona como el ángel con el tintero de escribano. Bueno, el apóstol Juan ve este ángel teniendo el sello del Dios viviente y clamando a gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Y él menciona, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes, en su lóbulo frontal. Es decir, no solamente el sello visible, la marca visible, que el día de descanso, sino el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros vemos los 144,000 en 3 partes, por lo menos, en la palabra de Dios. La primera parte es aquí en Apocalipsis capítulo 7. Luego los volvemos a ver en Apocalipsis capítulo 14.
y luego lo volvemos a encontrar, hace otra mención de ellos en Apocalipsis capítulo 15. Aunque ya no menciona 144,000, sabemos que es ese grupo, porque la mensajera del Señor menciona en Conflicto de los Siglos que ese grupo que está parado allí sobre el mar de vidrio, teniendo arpas en sus manos, eh, no son otros sino los 144,000. El grupo, el único grupo que va a alcanzar por lo menos 4 victorias así en el tiempo final, que son la victoria sobre la bestia, el sistema papal, eh, el falso profeta, el protestantismo apóstata, la marca de la bestia, la ley dominical y el número de la bestia, el 666. Es por eso que según el contexto de Apocalipsis capítulo 15, sin lugar a duda nosotros creemos que los 144,000 no es como algunos han enseñado, que están compuestos de muertos y vivos. Algunos han enseñado eso queriendo enfatizar por ahí un par de citas del espíritu de profecía donde el Señor le dice a la mensajera del Señor, debes volver, pero si eres fiel tendrás parte con los 144,000. Y otra cita más por allí de cierta hermana, ¿verdad? Donde la mensajera dice que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2. Ella menciona que esta hermana estaba sellada y estaría con los 144,000. Pero los 144,000 tienen, nosotros vemos tanto en Apocalipsis 7 como en Apocalipsis 14 dos fases diferentes. En Apocalipsis 7 nosotros lo vemos en su primera fase, en la fase del desarrollo del carácter. En Apocalipsis 7, los 144,000 no son un grupo perfecto, son un grupo militante que está en el desarrollo del carácter cristiano. Pero cuando nosotros los vemos en Apocalipsis 14, nosotros ya los vemos habiendo alcanzado la victoria, habiendo ya los 144,000 logrado la victoria, porque los vemos ya en Apocalipsis 14 con el nombre del Padre y el nombre del Hijo en la frente. Eso significa el carácter. Quiere decir entonces que hay una generación final que desarrolla el carácter de Cristo. Y algo más importante aún, mis queridos hermanos, algo más importante. Los 144,000 no son un grupo que sale y que desde que conoce el mensaje hasta que el Señor Jesucristo viene, se comportan a la altura de lo que deben de ser. Apocalipsis 7 no nos presenta esa clase de grupo. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 7, nosotros vemos que la palabra de Dios dice que el número de los sellados son 144,000 de todas las tribus de Israel. Y menciona, por ejemplo, 12,000 sellados de Judá, 12,000 de Rubén, 12,000 de Gad, 12,000 de Aser, 12,000 de Neftalí. En toda mi vida y en nuestro ministerio como predicador, ahora como pastor, solamente una vez hemos nosotros presentado este tema de el carácter de los 144,000. Es que se lleva un buen tiempo, más o menos son aproximadamente 15 temas para hablar del carácter de los 144,000 e ir estudiando cada carácter, cada carácter. Cuando uno estudia ese tema, uno descubre precisamente y que estudia y que profundiza con la palabra de Dios que los 144,000 no son israelitas literales, sino que hacen referencia al pueblo de Dios para esta época. Uno entiende, mis queridos hermanos y amigos, que los 144,000 están compuestos de personas que nosotros humanamente hubiésemos pensado que esas personas estaban perdidas a la vista humana. Porque, por ejemplo, estudiar las características de Leví o de Simeón, que su padre da una terrible profecía para ellos,
pero cómo ellos, a pesar de las cosas que hicieron y de los errores que cometieron, sus nombres están en la Nueva Jerusalén. Usted recordará, mi querido hermano, que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y en cada una de esas puertas están los nombres de estas tribus. Y obviamente, si son 12 puertas, es porque por cada una de esas puertas van a entrar grupos con diferente, que tuvieron un carácter semejante a esa tribu, pero que a través del poder de Dios, a través del poder de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, lograron perfeccionar su carácter en esta tierra. Es por eso que el tema de la generación final o la última generación es un tema totalmente bíblico, de tanto la palabra de Dios inspirada como del espíritu de profecía. Dios tendrá un grupo que va a perfeccionar el carácter y no será un grupo que de la nada sale y fue perfecto desde que comienza hasta el final. No, será un grupo que cometió errores. Muchos de ellos, claro, también hay 12,000 de la tribu de José, ¿verdad? De José podríamos decir que no vemos gran cosa que haya cometido algún error o que su carácter haya sido eh, como el de sus hermanos, aunque algunos añaden y dicen que quizás José era un tanto vanidoso, pero de José no se ve más allá errores, pecados, y, pero de los otros hijos de Jacob, y cuando estudiamos las tribus también, encontramos terribles errores. Por ejemplo, de Rubén, una persona inestable, como las aguas, dice la palabra de Dios. Y de cada uno de ellos encontramos defectos de carácter terribles, pero ellos están allí en Apocalipsis capítulo 7 en el contexto del sellamiento de los 144,000, dándonos Dios a entender que habrá grupos, 12,000 de este grupo, 12,000 de este otro grupo, 12,000 de este otro grupo, que tuvieron esas deficiencias de carácter que tuvieron estos nombres que menciona acá, estas tribus que menciona acá, pero que a través del poder de Dios lograron la victoria. Eso es lo más tremendo y lo más hermoso cuando uno estudia los 144,000, porque a veces uno pensaría, no, yo no voy a lograr estar allí en ese grupo, porque uno va a Apocalipsis capítulo 14 y claro, si uno lo lee desde Apocalipsis capítulo 14, uno ve que la vara está muy alta, ¿verdad? Demasiado alta, porque dice Apocalipsis 14, versículo 1, miré y he aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre del Padre y del Hijo escrito en sus frentes. Aquí en este contexto ya desarrollaron el carácter, ya perfeccionaron su carácter, aquí en este contexto. En este contexto también menciona, dice el versículo 4, estos son los que no fueron contaminados con mujeres. Es decir, conocieron el mensaje, conocieron la verdad y no se mezclaron más con ninguna iglesia que no tuviese el mensaje puro, la doctrina pura. Dice, son vírgenes, es decir, su fe es pura, y aquí haciendo referencia a la parábola de las 10 vírgenes, haciendo referencia a ellos. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Aprendieron a seguir a nuestro Señor Jesucristo, al grado de que inclusive van a enfrentar, como ya dije anteriormente, no solamente la marca de la bestia, sino a la bestia, a su imagen, a su número. Estos fueron redimidos, dice aquí, de entre los hombres por primicias. Y este es un dato demasiado interesante porque eso nos da a entender que son vivos, no son muertos. En Oseas hay otro grupo que es redimido, dice, de entre los de la tierra, pero estos son redimidos de entre los hombres, de entre los vivos. En sus bocas no fue hallado engaño, haciendo alusión no solamente a que aprendieron a vivir sin decir mentira, no solamente haciendo alusión a eso, sino a la falsa doctrina. No fue hallado engaño en sus bocas, porque son sin mácula delante del trono
de Dios. Ahora, cuando nosotros estudiamos Apocalipsis 14, obviamente estamos viendo un grupo muy diferente al que está en Apocalipsis capítulo 7. Y cuando vamos a Apocalipsis capítulo 15, donde también habla de los 144,000, obviamente ya ahí estamos nada menos y nada más que delante de la presencia misma de Dios. Hay un proceso en el cual se perfecciona el carácter. Ahora, de eso quiero hablar un poquito más, porque la palabra de Dios y la inspiración nos habla mucho acerca de eso. Eh, en Testimonios para Ministros, en la página 444, hay un tema que lleva por título Purificaos. Así lleva por título, Purificaos. Y aunque Testimonios para Ministros es un libro que nos habla a nosotros, a los ministros, a los ancianos que son los pastores de sus iglesias locales, a los diáconos, a los dirigentes, a las dirigentes, porque también hay casos donde hay hermanas, ¿verdad? Que aunque no son pastoras, sí son hermanas dirigentes que están llevando la obra en algún lugar. Aunque es un libro que habla principalmente a los ministros, hay muchas cosas aquí importantes que vale la pena estudiar en el contexto de los 144,000 y la generación final. Dice la inspiración lo siguiente: Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política. Es decir, lo que Juan ve en Apocalipsis 7, lo que nosotros leímos, Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3, la inspiración declara que es terremotos, que son tempestades y que es lucha política. Y lo ve, dice, bajo el símbolo de 4 ángeles que los retienen. Dice aquí, estos vientos están bajo el control hasta que Dios ordena soltarlos. Nosotros sabemos perfectamente que esto sucede cuando el Espíritu Santo de Dios es retirado de la tierra. Se le dará oportunidad a Satanás de actuar como nunca antes y trastornará este mundo. Pero mientras hay gracia, mientras hay misericordia, estamos en este proceso, ¿cierto? Dice aquí, al ángel poderoso se lo ve subiendo del este o de donde sale el sol. El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo, el único que puede dar vida. Por eso identificamos que este ángel es nuestro Señor Jesucristo. Ajá, el único que puede dar vida. Sigue diciendo que puede poner la señal o inscripción sobre la frente de aquellos a quienes se les concederá la inmortalidad de la vida eterna. Es la voz de este ángel encumbrado la que tiene autoridad para ordenar a los 4 ángeles que mantengan en jaque los 4 vientos hasta que esa obra sea realizada, hasta que él ordene soltarlos. Y entonces viene las características de los que tendrán ese sello en sus frentes, de los que perfeccionarán un carácter, cuál el Padre y cuál el Hijo, porque Juan ya en Apocalipsis 14 los ve teniendo el nombre del Padre y el nombre del Hijo en su frente. Viene las siguientes características. Dice lo siguiente: los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello de Dios vivo. Aquí menciona, para empezar, 3 cosas: el mundo, la carne y el diablo. Y es que nos ha tocado vivir, mis queridos hermanos, en un momento crucial. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que estamos viviendo en el fin del tiempo del fin, estamos viviendo en una era donde como nunca antes, escuchen lo que le estoy diciendo, como nunca antes, la maldad ha proliferado. Pero le voy a decir otra cosa más importante aún.
no estamos en mayor ventaja que Enoc en los días antes del diluvio. Yo muchas veces he hecho esta pregunta y algunos me contestan, no, pues vivimos peor que en los días de Enoc. Y yo quiero esta mañana compartir con usted algo bien interesante. Enoc es un tipo, o vamos a decirlo así, es un tipo, sí, es un tipo de nosotros como antitipo de la generación final que vivirá o que estamos viviendo en esta época. Y yo siempre pregunto a la iglesia, a los hermanos, ¿en qué momento de la historia hemos estado viviendo con más maldad? ¿Ahora en este momento nos toca vivir a nosotros o en los días antes del diluvio? Y algunos me han dicho, no, pues nos ha tocado vivir peor a nosotros que en los días antes del diluvio. Pero quiero que por favor escuchen la siguiente cita. Enoc caminó con Dios. Se encuentra en eventos del tiempo final. Enoc caminó con Dios. Pero la historia sagrada dice lo siguiente del mundo que lo rodeaba. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ellos era continuamente al mal. La vida recta de Not estaba en marcado contraste con los impíos que lo rodeaban. Su piedad, su pureza y su integridad invariable fueron el resultado de su caminar con Dios, al paso que la impiedad del mundo fue el resultado de su caminar con el engañador de la humanidad. Escuche por favor lo que sigue. Nunca ha habido y nunca habrá una era donde la oscuridad moral sea tan densa como cuando vivió Enoc, una vida de rectitud irreprochable. Y uno podría pensar, no, estamos peor que en los días de Enoc, pero quiero recordarle algo, mi querido hermano. Los antediluvianos no tenían el coeficiente que tienen hoy los seres humanos actuales. Ellos tenían un coeficiente superior al nuestro. Y por eso cuando estudiamos nosotros la inspiración, historia de la redención, patriarcas y profetas, vemos que dice que ellos llegaron a hacer grandes cosas, inventos que ni siquiera nosotros nos imaginamos hoy en día. Al tener un coeficiente superior al de la actualidad, imagínese eso en las manos del diablo. Si viviese un antediluviano hoy en día, o sea, una persona que tuviera ese coeficiente de un antediluviano hoy en día sería considerado por los seres humanos actuales como un dios. Bueno, Enoc, en medio de una generación corrupta como la que vivió, dice la inspiración que tuvo una vida recta. Fue piadoso, fue puro y tuvo integridad. Y todo esto, su piedad, su pureza y su integridad fue invariable, no variaron. Enoc es un tipo de los 144,000. Así como a Enoc le tocó vivir en una generación podrida y desarrolló y perfeccionó un carácter semejante al de Dios, por lo cual Dios se lo llevó vivo, no vio la muerte, así los 144,000 que les ha tocado vivir en una generación corrupta a nosotros, debemos también perfeccionar el carácter como lo hizo Enoc. Por eso la inspiración dice que los que son beneficiados con el sello escatológico en el tiempo final, porque obviamente los que mueren en Cristo, los que mueren fieles, mueren apartados, mueren sellados,
Pero este sello de Apocalipsis 7, el sello escatológico de los que estarán vivos cuando nuestro Señor Jesucristo venga, tienen como condición vencer el mundo. El apóstol Juan lo dijo claramente. Él lo mencionó en su primera carta, allá en Primera de Juan, en el capítulo 2 y en el versículo Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Qué dijo el apóstol Juan? Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. El mismo Señor Jesucristo dijo: te pido por ellos, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Aunque vivimos en este mundo, somos peregrinos y extranjeros. El apóstol Pablo declara en Colosenses que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Los que venzan el mundo, los que venzan la carne, nuestra propia naturaleza. Porque el problema no solamente viene de afuera. Muchas veces nosotros decimos: es que el diablo, es que las tentaciones. No. Es que este diablo siempre metiéndonos zancadilla. No. Principalmente el peor enemigo que nosotros podemos tener es nuestra propia naturaleza carnal, heredada y cultivada. Eso es lo peor. No solamente heredamos una naturaleza carnal, sino que durante mucho tiempo, y peor tantito, incluso el que vivió en el mundo antes de conocer el mensaje, cultivó una naturaleza carnal. Y hay que vencer esa naturaleza carnal. Y la única forma de vencer es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado dice: y el diablo. Los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos, que recibirán el sello del Dios vivo. Y sigue diciendo, mis queridos, los que no sean limpios de manos. ¿Cómo deben de estar nuestras manos? Limpias. Cuyo corazón no sean puros, no tendrán el sello de Dios vivo. Los que estén premeditando el pecado y ejecutándolo serán pasados por alto. Siempre le digo a la iglesia algo bien importante. La palabra de Dios declara que somos pecadores. ¿Cierto o no? Somos pecadores. Claro que sí. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Somos pecadores. Y el apóstol Juan, aquí mismo en su primera carta, en el capítulo 1, declara que el que dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso. Somos pecadores por naturaleza. Muy bien. Número 2, ¿podemos pecar? Claro que sí. Cuando usted se descuida, cuando yo me descuido, si nosotros nos descuidamos de Dios, si nosotros descuidamos nuestra vida devocional, el estudio, la palabra, si nosotros descuidamos esa comunión con Dios, ese caminar con Dios que tenemos que tener diariamente, así como Enoc caminó con Dios, nosotros debemos caminar. Si nosotros nos descuidamos, podemos pecar. Así como le pasó a David, así como le pasó a Pedro, así como le pasó a Noé, que siendo un pregonero de justicia, se emborrachó. Podemos pecar. Sin embargo, estos grandes hombres también se arrepintieron de esos pecados que cometieron. Bueno, somos pecadores. Podemos pecar si nos descuidamos. Ojalá y nunca lo hiciéramos. Jamás. Pero se puede. Pero lo que nunca debiésemos ser, mis queridos hermanos, es practicantes del pecado. Hay una gran diferencia entre ser pecador, pecar porque te descuidas, arrepentirte, apartarte y vivir en pecado. Y es lo que declara el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca, dice,
desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No podemos nosotros, como hijos de Dios, que decimos esperar a nuestro Señor Jesucristo, que decimos estarnos preparando para verlo por segunda vez, no podemos darnos el lujo de estar practicando el pecado. Es lo más terrible que usted, que yo podemos hacer. No podemos. Necesitamos luchar con la armadura de Dios para limpiar nuestras manos. Porque dice acá que los que estén premeditando el pecado, quiere decir los que lo estén planeando con anticipación. Ah, mis queridos, ¿cuántos hay que a pesar de tener un conocimiento de la palabra de Dios, viven premeditando y practicando el pecado? ¿Cuántos hay que a pesar de tomar un púlpito sagrado, de hablar de Dios, premeditan y practican el pecado? Es lo peor que usted puede hacer. No podemos darnos el lujo de estar haciendo eso, porque también dice el apóstol Pablo que quien vive de esa manera tiene en afrenta, pisotea lo más hermoso, lo más santo que hay, que es a nuestro Señor Jesucristo. Y para este tipo de personas ya no hay perdón, sino una horrenda expectación de juicio, menciona el apóstol Pablo. Los que estén premeditando el pecado y ejecutándolo serán pasados por alto. Solos los que en su actitud ante Dios ocupan el lugar de los que se arrepienten y confiesan sus pecados en el gran y verdadero día de expiación serán reconocidos y señalados como dignos de la protección de Dios. ¿No es lo que la inspiración nos dice? Mire lo que dice en Hechos, en el capítulo 3. Hechos capítulo 3 y en el versículo 19. Hechos 3:19. Mire cómo dice la palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos pide a nosotros. Mire lo que dice. Hechos 3:19. Así que arrepentíos. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos. Hoy en día escasea esta palabra de nuestros púlpitos. ¿Y qué es arrepentimiento? Camino a Cristo nos da la mejor definición de arrepentimiento. Sentir dolor por el pecado, que me duela el corazón de que he ofendido a Dios, que me siento triste por haberlo ofendido. Y abandono del mismo. No solamente arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento es cuando usted cambia, cuando yo cambio. Eso es arrepentimiento. Entonces, sentir dolor por el pecado y abandonar el mismo. Y luego dice, arrepentíos y convertíos. Es decir, una nueva mente, un nuevo corazón. Que ese corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Arrepentíos y convertíos. Las dos cosas que David pidió en el Salmo 51, el salmo de su arrepentimiento cuando él pecó. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Pero dice él, esconde tu rostro de mis pecados, no veas mis rebeliones, perdóname, Señor. Y luego pide, y crea en mí un corazón nuevo. Arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Aquí se está refiriendo a la lluvia tardía. Aquella, mi querido amigo y hermano, que nosotros vamos a recibir si tenemos el sello de Dios en nuestra frente. Pero hay condiciones para recibir ese sello. Ahora, lo más bonito, lo más hermoso que estaba yo mencionando al principio es que a mí me da gozo, me da alegría el saber que los sellados no son personas, como ya mencioné, que no hayan cometido algún error en su vida. Claro que sí. El cielo estará lleno de personas que cometieron algún error en su vida, pero que gracias al poder de Dios y a que buscaron el caminar con el Señor, lograron la victoria en Cristo Jesús. Porque te voy a decir algo, mi querido hermano. Esto es lo más hermoso, esto es lo más precioso que puede haber. Si a mí algo me llama la atención y me fascina del Evangelio,
no es una persona que normalmente dice, ah, bueno, esa persona es tranquila, es paciente y se entregó al Señor y el Señor le convirtió. No, sino cuando uno ve, por ejemplo, esos caracteres como el de Pedro, como el de Juan, como el de Pablo, que antes de ser llamado por Cristo, ¿a cuántos cristianos no mató? Y en las manos de nuestro Señor fueron transformados y llegaron a ser hombres y mujeres para gloria de Dios. El mismo Juan, que era considerado el hijo del trueno, en lo que se convirtió. Eso es lo más hermoso y lo más maravilloso de ver esta generación final, los 144,000 que tienen el nombre del Padre, del Hijo, que alcanzan la victoria. Juan los ve sobre el monte de Sión, pero no fue de la noche a la mañana. Tuvieron un proceso. Ese es el proceso en el cual nosotros nos encontramos. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque si nosotros queremos ser parte del pueblo de Dios, muy seguramente la gran mayoría de nosotros estará en este grupo. Ahora, Conflicto de los Siglos habla de más grupos, ¿eh? Mañana le voy a comentar eso, le voy a leer la cita. Conflicto de los Siglos habla por lo menos de 4 grupos. Los 144,000 son privilegiados porque son los que pasan de vida a vida. No verán la muerte. Son los que van a enfrentar vivos, a esta triple alianza que se está formando y prácticamente, como vamos a ver en estos días, esto está ya por comenzar. Todo lo que ha estado sucediendo, todo, desde el bicho que nos mandaron, la vacunación forzada, lo que está pasando en las escuelas están promoviendo el asunto de la igualdad de género. Todo esto es parte de una agenda del nuevo orden mundial, conocida como la Agenda 2030. Y estamos ya aquí en medio nosotros, estamos aquí. Por eso, precisamente, como pueblo de Dios, que aguarda su venida, que espera al Señor Jesucristo, necesitamos más que nunca procurar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos. Necesitamos ser de este grupo, no que está premeditando el pecado, sino que está purificando su vida por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo aquí, voy más adelante, sigue diciendo, los nombres de los que firmemente esperan y anhelan, vigilantes la aparición de su Salvador, más ferviente y anhelosamente de los que esperan la mañana, se contarán entre los sellados, los que por disponer de toda luz de la verdad que brilla sobre sus almas, debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado, albergan ídolos en su corazón, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado, sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. A vosotros los que teméis mi nombre, dijo el Señor, os nacerá el sol de justicia. Qué interesante. El Señor en una ocasión le declaró a sus discípulos, allá en Lucas capítulo 10, versículo 17, cuando ellos muy emocionados le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Señor les declaró a ellos, no se regocijen de que los demonios se les sujeten, porque yo mismo vi a Satanás caer del cielo. Más bien procuren que sus nombres no sean borrados del libro de la vida. En otras palabras, les dice que sus nombres estén en el cielo. El único que puede borrar nuestros nombres del libro de la vida es también el único que nos puede sellar. Miren lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice así, el que venciere
será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿A quién, mi querido hermano? Al que venciere. ¿Qué hay que vencer? El mundo. ¿Qué hay que vencer? La carne. ¿Qué hay que vencer? El diablo. No podemos nosotros estar viviendo como vive esta generación. Debemos ser la diferencia. El mundo nos debe ver y debe decir, ah, ahí va un adventista del séptimo día. Debemos ser Enocs vivientes, Cristos vivientes, porque el carácter de nuestro Señor Jesucristo se va a reflejar en nosotros. Ahora, de nada valdría hablar de los eventos finales, hablar de lo que está sucediendo, de la Agenda 2030, de la ley dominical, de la Triple Alianza, de lo que la bestia está por hacer. De nada valdría esto si tú y yo, mi querido hermano, no estamos preparados. De nada serviría. ¿Por qué? Porque, como me decía una persona y me insistía, no, que Cristo viene en tal fecha, y que Cristo viene en tal fecha, y que Cristo viene en tal fecha, y que Cristo viene en tal fecha. Yo le decía, ok, tú dices eso, sí, tú crees eso, claro. Pero mira, de nada te va a servir eso, que tú lo creas, que tú lo afirmes, si tu carácter como hijo, como hija de Dios, está peor que el de los mundanos. ¿De qué sirve? De nada. Necesitamos procurar, con la ayuda de Dios, reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente Él ha dejado una herramienta que nos va a ayudar mucho en ese punto. Esa herramienta se conoce como el brazo derecho del tercer ángel, y ustedes saben, mis queridos hermanos, es la Reforma Pro Salud. Aunque no es el cuerpo, es el brazo derecho. Y claro, muchos mutilan a veces el cuerpo, ¿verdad? Solo quieren llevar el brazo, pero no. Hay que llevar el cuerpo con el brazo. Es una herramienta muy importante para estos tiempos finales. Por eso yo quise comenzar este día con este tema, con el sellamiento de los 144,000, porque tú y yo, sin lugar a duda, si no morimos, tendremos que estar en este grupo. ¿Por qué? Porque solamente dice el libro de Apocalipsis, habrá dos grupos en el tiempo final, los que tengan el sello de Dios y los que tengan la marca de la bestia. Oh, claro, estarán los mártires, mueren antes del cierre de tiempo de gracia. Mañana lo vamos a ver en este pasaje que menciona estos cuatro grupos, los tizones arrebatados del incendio. Está la gran multitud, porque algunos teólogos han relacionado los 144,000 con la gran multitud. Mañana lo vamos a ver. ¿Qué dice la inspiración? Si es así, si son el mismo grupo. Eso es bien importante analizarlo. Entonces, los que venzan, necesitamos vencer para poder tener. Necesitamos vencer. Ajá. Mire la pregunta que nos hace la inspiración. ¿Será puesto este sello sobre los que tienen mentes impuras? Claro que no. ¿Sobre el fornicario, el adúltero, el hombre que codicia a la mujer de su prójimo? Claro que no. Acabamos de decirlo, que los que estén premeditando el pecado no recibirán el sello de Dios. Que vuestras almas contesten la pregunta. Contestémonos la pregunta. ¿Cumple mi carácter los requisitos esenciales para que pueda recibir un pasaporte que me permita ir a las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que sean aptos? Esto me recuerda que en una ocasión mi padre tenía que ir y fue más bien a Jamaica con mi mamá. Y cuando ya habían avanzado más o menos como una hora, hora y media de camino, recuerda a mi padre que el pasaporte se le había olvidado en la casa. Y le dice a mi madre, bueno, anda tú y yo ahorita voy, yo ahorita te alcanzo, espero alcanzar. Y mi padre barridito alcanzó el avión, barridito, casi los estaba dejando, por este descuido de haber olvidado el pasaporte. Si no lo hubiese llevado,
pues no hubiese podido viajar. El sello de Dios es el pasaporte para los que nos ha tocado vivir en esta generación para poder ir al reino de los cielos. Necesitamos el sello de Dios. Sigue diciendo, la santidad debe estar incorporada en nuestro carácter. Incorporada en nuestro carácter. Mira lo que el Señor dijo, mi querido hermano, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23. Mira lo que dijo el Señor. Dice así, Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique enteramente. ¿Cómo? Por completo. La santidad es completa. Dice, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Dios. Esto me recuerda también las palabras del apóstol Juan en Primera de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Miren lo que la inspiración dice. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice así, cualquiera que tiene esta esperanza en él se purifica, así como él es puro. Entonces, ¿cómo debiese estar se moldeando nuestro carácter? Escuchen esto. Ahora es el tiempo de que busquemos una preparación. ¿Cuándo es el tiempo? Ahora. Es precisamente ahora. Y por eso también Dios nos ha dejado herramientas. Sí, una de las herramientas y que es un mensaje totalmente bíblico, mis queridos hermanos, totalmente bíblico, es precisamente hasta donde sea posible que no vivamos dentro de las ciudades, sino fuera de las ciudades. Es una herramienta muy buena precisamente. Hay algunos que a veces no pueden, casi les es imposible, pero Enoc, la inspiración dice que él vivía a las afueras y iba a la ciudad a predicar, porque eso es bien importante también. Hay algunos que dicen, no, pues yo me voy por allá a una montaña allá, me voy por allá a la montaña allá, me voy a una cueva. ¿Y las ciudades? ¿Quién las amonestará? Enoc, efectivamente, la inspiración dice que vivía, pero iba, regresaba e iba a predicar y amonestar esas grandes ciudades que tienen que tener el conocimiento de Dios. Pero es una de las herramientas, aparte de la reforma pro salud, que nos ayudan el estar alejado precisamente de mientras más grande sea la ciudad, pues más contaminación moral hay. No que la contaminación moral no llegue hoy en día incluso hasta a las comunidades, ¿verdad? Porque ya hoy, ahora con el Internet, que claro, es una bendición bien utilizado, es una bendición porque estamos llegando a muchas partes, gracias a Dios, a través de las redes sociales, pero mal utilizada se convierte en una maldición. Mas, sin embargo, nos ayuda bastante el estar retirado de las grandes ciudades. Nos ayuda bastante el poder nosotros llevar la reforma pro salud, un estilo de vida saludable, porque también les voy a decir algo bien importante, no es solamente lo que como, no, es lo que veo, es lo que oigo, es el ejercicio que hago, el aire puro, todo esto, el agua, es un estilo de vida saludable. Entonces, todo eso nos ayuda. ¿Por qué? Porque ahora es el tiempo de prepararnos, ajá, de hacer una preparación y una idoneidad para la terrible prueba que nos espera. Recordemos lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Sin santidad nadie verá al Señor, nadie. Cada uno de nosotros debiese decir, mi camino está encubierto al Señor. Dios no toma conocimiento de mis caminos, podríamos pensar, pero no es así. Quizá ahora no sea demasiado tarde para que usted y yo
Hagamos esa preparación, menciona la mensajera del Señor. Ahora puede ser que os podáis arrepentir. Es decir, si yo esta mañana estoy hablando a alguien que quizás pues no ha estado viviendo a la altura, no es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo está en el santuario celestial todavía está intercediendo, todavía su sangre está haciendo expiación por tus pecados y por mis pecados. Comenta ella lo siguiente: ¿cómo pueden desafiar la ira y los juicios del Señor los que tienen la luz de la verdad, la gran luz que le fue dada por Dios, pecando contra él y haciendo precisamente las cosas que Dios les ha dicho en su palabra que no hagan? ¿Cómo pueden estar tan cegados por Satanás como para deshonrar a Dios en su misma presencia y mancillar sus almas pecando a sabiendas? Dice el apóstol Pablo: hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9. ¿Sí? Sigue diciendo aquí la inspiración. Sigue diciendo: con mi ejemplo induzco a otras mentes a considerar livianamente el pecado. ¿Soy yo una evidencia de relajación moral ante el mundo? ¿Doy a los ángeles un espectáculo de acciones indecentes y de contaminación moral del cuerpo? El apóstol nos exhorta. ¿A qué nos exhorta el apóstol, mis queridos hermanos? Veamos a qué nos exhorta el apóstol. A nosotros, esta generación final, ¿a qué nos exhorta el apóstol? En Romanos capítulo 12, versículo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos 12, versículo 1. Dice así: por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes cuál es la palabra allí para transformaos? Es la misma palabra que vierte la palabra metamorfosis. Lo que sufre ese gusanito, nosotros vemos ese gusano repugnante, pero ese gusano repugnante se convierte en una preciosa y hermosa mariposa. Sufre una metamorfosis, una transformación. Esa palabra griega que menciona el apóstol Pablo para transformaos, la metamorfosis, debe haber una metamorfosis, una transformación, y eso únicamente lo podemos lograr a través de una vida de consagración diaria, de estudio, de oración, de ayuno, buscar al Señor como nunca antes, como Enoc lo hacía, irnos a lugares retraídos, orar, meditar. ¿Por qué? Porque a ti y a mí nos ha tocado vivir en esta generación final. Y si quieres ser parte de aquellos que estarán en pie cuando Cristo venga, o de aquellos que van a resucitar, necesitamos hacerlo, mi querido hermano. No podemos nosotros darnos el lujo de vivir como los mundanos, de comer como los mundanos, de vestir como los mundanos, de ir a donde van los mundanos. No podemos. Nosotros somos diferentes porque Dios nos ha apartado. Dice el Señor: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido. ¿Recuerdas la mitra que usaba el sacerdote que decía aquí enfrente? Santidad a Jehová. Qué interesante que lo tenía en la frente, ¿verdad? ¿Y dónde vamos a ser nosotros sellados? En nuestro lóbulo frontal, en nuestra frente. Qué importante es cuidar lo que vemos, qué importante es cuidar lo que oímos, qué importante es cuidar lo que entra por la boca, por la nariz, que tocamos, las avenidas del alma, menciona Hogar Cristiano. Qué importante para ser parte de esta generación. Y muchos dicen: no lo voy a lograr, no se va a poder, seguiremos pecando hasta que Cristo venga. La Biblia no nos enseña eso. Dios sería mentiroso entonces.
al decir que va a haber 12,000 de Rubén, 12,000 de Judá, 12,000 de Leví, 12,000 de Gad. El Señor nos está queriendo dar una lección, es decir, ellos cometieron terribles errores, ellos tuvieron terribles defectos de carácter, pero sus nombres están allá porque lo lograron. Y nosotros cuando estudiamos la historia de los hermanos de José nos damos cuenta de eso. Cuando ellos van a Egipto a encontrarse con José, que no sabían que se iban a encontrar con José, ellos más bien fueron a comprar alimento, nosotros podemos darnos cuenta que sus caracteres ya no eran los mismos que cuando vendieron a su hermano. Lo mismo tiene que ocurrir hoy con nosotros. Dios tiene una ley y esta es la gran norma de justicia. Esa ley que nosotros debemos estar exaltando y nunca pisoteando. Todo el que ha abusado de la misericordia de Dios y ha practicado la iniquidad será juzgado de acuerdo con sus obras. Dios os ha amonestado apartados de toda iniquidad. Él os ha ordenado individualmente que resistáis al diablo, no que lo alojéis como un huésped honrado. Ha llegado el momento en que Jerusalén será escudriñada como con velas encendidas. Dios está activo y examinando el carácter, ponderando el valor moral y pronunciando sentencias sobre los casos individuales. Puede ser no demasiado tarde para que los que han pecado sean celosos y se arrepientan. Dios pide que su pueblo eleve la norma. La iglesia debe manifestar su celo por Dios al tratar con aquellos que mientras profesan gran fe han estado exponiendo a Cristo a vituperio. ¿Qué pide el Señor de su iglesia? Que eleve la norma, que eleve la norma. No que se conforme, no que rebaje la norma, sino que eleve la norma. Ahora, mis queridos, hablando del sellamiento, en Ezequiel, en el capítulo 8, y con esto quiero que analicemos algo bien interesante. Miren, Ezequiel capítulo 8, no lo vamos a leer el capítulo 8, pero ahí menciona las abominaciones que se estaban cometiendo en Jerusalén en la época de Ezequiel. 4 abominaciones terribles que se estaban cometiendo y que la mensajera del Señor menciona en Testimonios para la Iglesia, tomo 5. El capítulo se titula El sello de Dios. Les recomiendo que lo lean. El sello de Dios se titula el capítulo. Ella menciona que esas mismas abominaciones se estarían cometiendo para el tiempo del fin, en el mundo y en la iglesia. Gracias a Dios, Dios siempre ha tenido un remanente fiel y lo tendrá hasta el último momento. Y obviamente dice que ese remanente fiel son los que gimen y los que claman. Y mira lo que dice a Ezequiel capítulo 9, versículo 1. Dice así: clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado. Cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Entrados se pararon junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se alzó sobre el querubín de la casa de Jehová. Fíjense, quiero que noten esto. El verso 3 dice, y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y Jehová llamó al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Esto que menciona Ezequiel 8 y Ezequiel 9 se cumplió de forma literal en los días de Jerusalén cuando Nabucodonosor la invade, la destruye. Literalmente la gloria de Dios abandonó Jerusalén. Literalmente. ¿Se acuerda usted que en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, estaba la Shekinah, la presencia misma de Dios que se manifestaba allí? Bueno, la gloria de Dios se levanta y se retira. ¿Y sabe dónde posa? En el Monte de los Olivos. Ahora, esto es bien tremendo. ¿Por qué? Porque para los días de nuestro Señor Jesucristo pasa exactamente lo mismo.
el Señor Jesús se levanta, fue rechazado. Él dice, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Bueno, el Señor Jesús se levanta y se retira. ¿Y a dónde va a llorar? A endechar al Monte de los Olivos. Exactamente lo mismo ocurre poco antes de que nuestro Señor Jesucristo venga. La gloria de Dios se retira, su Espíritu Santo se retira, dejando así lugar a que vengan las plagas y las destrucciones, y solo los que tengan el sello del Dios viviente son preservados. Ahora dice acá, versículo 4, y dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad. Ojo con esto, por en medio de Jerusalén. ¿Por dónde va a pasar? Por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Dónde se estaban cometiendo las abominaciones? En medio de Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? El pueblo de Dios. Pero bendito sea Dios, el Señor tenía un remanente fiel. No se unió a esas abominaciones, sino que clamaba, sino que gemía, sino que, como dice Isaías 58, con voz de trompeta declaraba al pueblo sus pecados. Y de ese grupo tenemos que ser tú y yo. No podemos ser de los que participan de las abominaciones, que por cierto son 4 abominaciones. Ezequiel 8, la imagen del celo, que era el obelisco que tenían allí a la entrada del santuario. Usted sabe, mi querido, el obelisco, imagínese, el obelisco era símbolo del órgano reproductor masculino y lo tenían ahí en la entrada. Usted lee Ezequiel 8, ahí dice eso. Luego más adentro dice que estaban adorando ídolos, la idolatría. Luego más adentro estaban endechando a Tamuz, un muerto, Tamuz. Y finalmente dice, le daban la espalda al santuario, le daban la espalda al santuario y adorando al sol, la peor de todas las abominaciones. Nosotros no podemos estar practicando las abominaciones de este mundo. Al contrario, nosotros debemos estar amonestando en contra de esas abominaciones, llorando, gimiendo, clamando, porque esa es otra de las características para recibir el sello del Dios vivo. No lo vamos a recibir si estamos practicando las abominaciones, no vamos a ser parte de los 144,000. Al contrario, nos vamos a preparar, pero para recibir la marca de la bestia. La inspiración dice en la carta 126 de 1898, ¿cuál es el sello del Dios viviente que es colocado en las frentes de su pueblo? Pregunta ella, ¿cuál es el sello del Dios viviente que es colocado en la frente de su pueblo? Es una señal que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos. Pues el ángel exterminador debe ver esa marca de redención. Carta 126 de 1898. Qué interesante. ¿Marca de qué? De redención. ¿Recuerdas? En la última plaga que cayó sobre Egipto, ¿recuerdas que el Señor pidió que tomaran de la sangre de un cordero y pusieran en los postes de la puerta y en el dintel? Y qué interesante, mira, pusieron sangre en los postes y pusieron sangre en el dintel arriba. Y obviamente esa sangre que pusieron en el dintel de arriba escurrió y cayó abajo. En otras palabras, toda la puerta estaba rodeada de sangre, esa sangre del cordero que representaba a nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, porque sus manos fueron clavadas, su frente fue herida y sus pies también fueron heridos. Qué interesante, ¿no? La puerta, los 4 ángulos de la puerta, los postes arriba y la de arriba escurre abajo. Qué interesante. Bueno, el sello del Dios viviente, igual. Es una marca de redención. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, no solamente es el guardar la ley visiblemente, es la obra que nuestro Señor Jesucristo está haciendo en mi vida y en tu vida, la transformación que Él está haciendo en ti y en mí. Por eso dice que son los que guardan los mandamientos de Dios
tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, y tienen la fe de Jesús. ¿Y qué es la fe de Jesús? Ah, qué interesante. ¿Qué es la fe de Jesús? ¿Qué es tener la fe de Jesús? En mi vida, ¿qué es tener la fe de Jesús? El Señor Jesús tuvo la fe del Padre en su vida, reflejó el carácter del Padre en su vida, vivió como el Padre. Por eso le dijo el Señor Jesús a Felipe, a los discípulos: tanto hace que estoy con vosotros y no me habéis visto. El que ha visto a mí ha visto al Padre. El mundo tiene que ver en ti y tiene que ver en mí a nuestro Señor Jesucristo. Bondad, amor, misericordia, pureza, justicia, verdad. No puede ser lo contrario. Esa marca de redención la verá el ángel y no seremos tocados, no seremos destruidos. La carta 12 de 1886 dice que el ángel con el tintero de escribano debe colocar, escuche, el ángel con el tintero de escribano debe colocar una señal en la frente de todos los que están separados del pecado y de los pecadores. Qué interesante. Separarnos del pecado y separarnos de los pecadores. Dos cosas. Oh, pastor, ¿quiere decir entonces que yo ya no le puedo hablar a la gente que es pecadora? No, 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 no. Al contrario, debes ir a donde está esa gente. Debes buscar a esa gente. Debes influir sobre esa gente. ¿Y sabes cuál va a ser la mayor influencia que tú puedas tener? Tu testimonio. Cuando tú llegas a un lugar, te encuentras a alguien por ahí de repente. Oye, ven, mira, toma. No, gracias. ¿Pero por qué? Oye, mira, vamos. No, gracias. Con amor, con cariño. Un testimonio habla más que 1000 sermones. Pero al decir la inspiración que tú te separas del pecado y de los pecadores, se refiere a que tú no estás practicando lo que practican ellos. El Señor Jesús dice: yo vine a buscar no a justos, sino a pecadores. Él vino a buscar a pecadores y a veces lo condenaban porque lo veían conviviendo con pecadores, pero él no practicaba lo que practicaban los pecadores. Esa es la gran diferencia. Tú y yo no podemos practicar lo que los demás practican. ¿Sí? Ahora, a este ángel que coloca esta señal, ¿quién lo sigue? Dice, lo sigue el ángel exterminador. Carta 12 de 1886. Una cita más. Mira cómo dice. Esta está en Mensajes Selectos. Tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente. Tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente. No se trata de un sello o una marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad. Un afianzamiento en la verdad. Tú te vas a afianzar en la verdad. Dice acá, tanto intelectual como espiritual. Oh, qué interesante, mi querido hermano. Un afianzamiento en la verdad, intelectual, pero espiritual. Muchos están afianzados intelectualmente, pero no espiritualmente. Eso es bien importante. Eso es bien importante. Me acuerdo que una persona me dijo: el hermano tal ya está sellado. Y yo le digo: ¿y tú cómo sabes que está sellado el hermano tal? Dice: porque se sabe las profecías de memoria. Le digo: mira, hermano, si el conocimiento es prueba de que alguien está sellado, entonces el diablo debiese ser el primero. Debiéramos decir que el diablo está sellado, porque es el que más conocimiento tiene, pero lo usa para la maldad. El conocimiento no es garantía de que usted o que yo estemos sellados. Podemos tener mucho conocimiento, conocer mucho las profecías, conocer la palabra de Dios. El diablo la conoce. Acuérdese que se la citó al Señor Jesús. No solamente es un afianzamiento intelectual, no, sino que esto intelectual que yo estudio lo llevo a la práctica espiritualmente. Por eso dice, el sello de Dios es un afianzamiento en la verdad intelectual y espiritual. Y dice, de modo que los sellados son inconmovibles. Nada te va a poder mover. Nada.
seremos inconmovibles. Tan pronto como sea sellado, son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Ya ha comenzado, dice acá. Los juicios de Dios están viniendo. El zarandeo ha venido desde los inicios de nuestro movimiento adventista. Desde los inicios ha venido el zarandeo. Y una de las cosas que más ha zarandeado a la iglesia, que más ha sacudido a la iglesia, son las falsas doctrinas. Ese es un punto del zarandeo. Pero hay otro punto que menciona Primeros Escritos, página 270, que es el testimonio directo que da el testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Es tan directo que muchos no lo soportan y provoca un zarandeo dentro de la iglesia. Y la fase final del zarandeo, la ley dominical, donde muchos, desgraciadamente, tomarán decisiones equivocadas. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, Dios tendrá un pueblo peculiar, un pueblo especial, la última generación, la generación final. Esta generación final tendrá el carácter del Padre y tendrá el carácter del Hijo. No habrá nacido de la nada, no, pero lo logrará. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo mencionó lo siguiente, y esta mañana yo quisiera terminar con esto precisamente. Quiero que vayas conmigo a Filipenses, capítulo 3, versículo 11. Vamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 11. La palabra de Dios dice lo siguiente. Mira, quiero que notes, por favor, conmigo lo siguiente. Dice así, Filipenses, capítulo 3, versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, mas prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Qué interesante. Primero dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero prosigo, voy hacia adelante, voy para adelante, prosigo para alcanzar aquello para lo cual fui llamado. Y luego dice en el versículo 15, así que los que ya somos perfectos. Bueno, ¿somos o no somos? En nuestra esfera humana, en nuestra vista, nunca seremos, aparentemente. Estaremos en la lucha, estaremos procurando a cada momento, estaremos creciendo. No podemos conformarnos, no podemos volvernos enanos espirituales, no. Debemos crecer, pero en la esfera de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y por su justicia perfecta, esa justicia imputada y esa justicia impartida, llegamos a la perfección y lo lograremos. Judas dijo en su versículo 24 de su carta, él dijo lo siguiente, Judas versículo 24, él dijo así, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esos serán los 144,000. Un grupo que logrará la victoria por el poder de Cristo Jesús. Tendrán el sello de Dios en sus frentes. La señal visible en obediencia a sus santos mandamientos, específicamente el cuarto, que es el sábado, pero la señal interna que ve el ángel y que es el carácter de Cristo y el carácter del Padre en nuestra vida.
alcanzarán la victoria y estarán en el monte de Sión con el Cordero. Llegarán a ese punto donde luego estaremos, dice, con arpas en las manos, cantando, glorificando a Dios. Ese grupo es el grupo donde muy posiblemente tú y yo tendremos que estar, al no ser que muramos, si es la voluntad de Dios, al no ser que seamos parte de los mártires, pero muchos de nosotros estaremos en ese grupo. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿estás listo? ¿Te encuentras listo? ¿Cuántos quisieran decirle al Señor esta mañana, yo quisiera estar listo con la ayuda de Cristo Jesús? ¿Cuántos Amén, amén. quisieran? Amén, amén, amén. 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 No sé si va a haber algún canto y ya después la oración, o vamos a orar en ese momento. Pastor, por favor, nos tiene la oración y luego entramos a una sesión de preguntas. Claro que sí. Vamos a orar. Yo voy a doblar mis rodillas. Usted puede hacerlo si gusta o puede inclinar su rostro donde está. Yo voy a doblar mis rodillas aquí donde estamos. Amantísimo Padre, cuya morada es en las alturas de los cielos, alabado y santificado sea su nombre. Padre querido, nos ha tocado vivir en la recta final de este mundo. Estamos siendo parte de acontecimientos nunca antes vistos. Somos muy privilegiados por ser parte de este pueblo que tiene este mensaje distintivo, pero somos muy responsables, Señor. Y Padre querido, queremos ser ese pueblo que tenga el sello del Dios vivo en sus frentes. Queremos ser parte de ese grupo, Padre, que perfeccionará su carácter en medio de la corrupción actual, porque su palabra dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Puede ser, Padre, que esta mañana haya alguien que te ha fallado, haya alguien que no ha vivido a la altura de los principios, pero también Simeón falló y falló feo. Leví, otros más fallaron. Rubén, qué terrible pecado cometió y era inestable. Sin embargo, los encontramos en Apocalipsis 7 como representando simbólicamente un grupo especial de esos 144,000, como dando a entender, Padre, que sin importar lo que pudo haber pasado, tú puedes llegar a transformar nuestro carácter si nosotros así lo queremos. Gracias, Señor, porque eres bueno, misericordioso, pero también eres un Dios justo y eres fuego consumidor. Ayúdanos a no tener en poco tu gracia, Señor. Ayúdanos a que podamos ser parte de este grupo que tendrá el sello de Dios en su frente. Ya sea que vivimos o que muramos, de Cristo somos. Concédenos tu bendición en esta hora, Señor. Guíanos y dirígenos en este día. En el nombre de Jesús. Amén.